Ok. Compañeros, buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual, no sincrónico, porque como todos sabemos el día de ayer no fue posible llevar a cabo la clase por diferentes problemas físicos, ¿no? De sonido. Eh, Vamos entonces a dar inicio a este nuevo encuentro, recordando un poquito por dónde quedamos la última clase. Recordemos que el día miércoles estábamos hablando acerca de presupuesto. Comenzamos a contextualizarnos un poquito con la temática de presupuesto y mencionábamos pues que esta era una herramienta a través de la cual nosotros podíamos conocer o tener una panorámica general de la organización, general de la empresa. Y el hecho de conocer la organización desde sus procesos más básicos hasta sus procesos más estructurados, desde sus procesos misionales hasta sus procesos de apoyo, son particularidades que nos sirven a la hora de establecer nosotros desde el área de presupuesto, nos contribuyen significativamente a establecer diferentes tipos de estrategias. En el marco de esas estrategias, el miércoles mencionábamos que una muy importante es determinar estrategias de crecimiento, ¿verdad? Y que cuando nosotros hablábamos de crecimiento en una empresa, necesariamente hacíamos referencia a la generación de valor agregado. Es decir, cuando hablamos de generar valor agregado a una empresa, es porque nosotros como directivos, como gerentes, como administradores financieros, eh, encaminamos a la organización a generar como ese plus, ese adicional, ese diferencial que tal vez otras entidades no realizan, no ejecutan. Crecimiento es sinónimo de rentabilidad. Una empresa que sea rentable, una empresa que sea fructífera, es una empresa que tiende a proyectarse al crecimiento constante, porque tiene los recursos y las herramientas para poder hacerlo. Ahora, que todas quieran hacerlo es lo que no se observa con tanta regularidad en el mercado, porque vemos que hay empresas que son muy fructíferas, que son muy rentables, pero que no se proyectan a permanecer en el tiempo. Entonces son entidades que son pasajeras, son organizaciones que son efímeras, que ante cualquier dificultad, ante cualquier circunstancia, ante cualquier golpe, son empresas que no están bien estructuradas y pueden fácilmente derrumbarse. Hablábamos particularmente ese día de los casos que vimos de aquellas empresas que durante la pandemia tuvieron pues lastimosamente que cerrar sus puertas, porque eran organizaciones, bueno, algunas de pronto no muy fructíferas, ¿no? Negocios tal vez no tan rentables, otros que de pronto sí observábamos que eran negocios supremamente rentables, fructíferos, que periodo tras periodo estaban generando muy buenos márgenes de rentabilidad, al no tener bases sólidas establecidas que les permitiesen sentir esa garantía de que iban a permanecer a través del tiempo. Fácilmente el COVID, la pandemia, los derrumbó, ¿verdad? Los hizo quebrar, los hizo cerrar. Entonces, fíjense que durante esta crisis financiera fue un caso muy puntual, es un caso muy particular donde pudimos observar que un gran número de empresas tuvo lamentablemente que cerrar sus puertas porque no lograron soportar estos tiempos de crisis. A ver, ¿por qué sucede esto, muchachos? Mencionábamos que porque las organizaciones no se proyectan a permanecer en el tiempo. La única garantía que tiene una organización, que tiene una empresa, de saber que está trabajando en pro a su permanencia y sostenibilidad a futuro,
es crear esa base sólida, fuerte, llamada patrimonio. Y para nosotros poder aumentar periodo tras periodo nuestra base, poder hacerla más sólida, mucho más robusta, mucho más resistente, y finalmente incrementar nuestro patrimonio, debemos cumplir como con un paso a paso, con un ciclo que inicia, veíamos con la puesta en marcha de la función económica de toda compañía, que es generar utilidades a través de un ciclo de gestión de recursos, materialización de recursos y someter a producción esa inversión, ¿verdad? Eh, si nosotros sometemos a producción esa inversión y cumplimos con la función económica básica de toda organización, se supone que vamos a generar unas utilidades. Ahora, el plus, la función financiera no básica, sino optimizada, es decir, ese valor agregado usted se lo da cuando su ciclo económico y financiero no termina con la generación de utilidades. Es decir, su chip, su mentalidad, y en eso es donde me gustaría de pronto formarlo a usted académicamente, en el sentido de que su mentalidad, su chip esté dirigida no tanto a la generación de utilidades, que su enfoque no se centre únicamente en generar utilidades para ser repartidas entre socios o accionistas, sino que su eje se centre en hacer que la empresa crezca, en determinar estrategias de crecimiento que le permitan a la compañía poder sentir esa garantía y esa seguridad de que está creando una base sólida que permanecerá a través del tiempo. Entonces, por eso usted no se limita únicamente como empresario a generar utilidades, sino que usted va más allá y continúa en ese camino. ¿De qué forma? Reinvirtiendo, garantizándose una reinversión de un porcentaje fuerte de sus utilidades a la misma compañía, a su misma unidad generadora de utilidades. Obviamente esto es una cadena. Si usted reinvierte en esa compañía, cada vez sus utilidades serán mayores. Y la participación o la rentabilidad hacia socios o accionistas no estará en el sacrificio que tiene con la empresa, es decir, en que se está apropiando de todas las utilidades, sino que la utilidad para los socios o accionistas irá en incremento porque su unidad generadora de ingresos y posteriormente de utilidades está aumentando las mismas. Es decir, el aumento de beneficios para socios o accionistas irá en incremento, pero no en consideración a que usted se apropie de un mayor porcentaje de las utilidades, sino en proporción a que sus utilidades periodo tras periodo están incrementando, porque usted está aumentando sus unidades generadoras de ingresos, porque usted está aumentando su patrimonio y con ello estará aumentando sus beneficios económicos y financieros. En eso consiste o en eso radica el cambio de percepción con respecto a que usted establezca estrategias de crecimiento. Entonces le mencionaba el caso de una compañera que durante muchos años tuvo un restaurante que fue altamente fructífero, pero ella no estableció como gerente de su compañía estrategias que le permitiesen crear bases sólidas para que ante cualquier crisis o pandemia ella hubiese podido soportar o superar. eh, Permítame un segundo. Ay, permítame un momento. Yo valido. Permítame un segundo, compañero. Yo valido que esto sí esté grabando, porque si no, mejor dicho, qué problema.
Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, compañeros, entonces como venía comentándoles, esperemos que sí esté grabando. Entonces, compañeros, les venía comentando el caso de la compañera, pues que tenía una empresa muy fructífera, en el sentido de que era evidente que periodo tras periodo la entidad le estaba generando muy buenas utilidades, muy buenas ganancias. Pero como ella no supo ir más allá y generar valor a su compañía, ella lo que hizo fue disfrutar a plenitud de esas utilidades que le estaba generando la empresa, viajando, bueno, disfrutando ella como dueña de sus utilidades, sin contemplar que como empresario debemos enfocarnos en darle solidez a esa unidad generadora de ingresos, darle solidez, esa capa protectora que ante cualquier dificultad va a poder defenderse, va a tener herramientas para defenderse y no va a ser una unidad de negocio efímera, ¿verdad? Una unidad de negocio que en cualquier momento puede desaparecer. Entonces, fíjese que tal vez si ella hubiese creado estrategias adecuadas en una muy buena política de repartición de dividendos o participaciones, no se hubiese apropiado de todas las utilidades, sino que por el contrario hubiese invertido en su empresa, hubiese hecho crecer el restaurante, hubiese ampliado sus zonas de distribución o sus puntos de servicio, creando nuevos restaurantes en otras partes de la ciudad para poder generar un mayor impacto en la comunidad, llegar a mucha más gente, dar mucha más visibilización a su marca, a su restaurante. No se hubiese perdón, no se hubiese limitado, compañeros, únicamente a expandir su negocio dentro de la ciudad de Montería, sino que una vez hubiese alcanzado ese objetivo, se hubiese trazado objetivos mucho más elevados y hubiese querido llegar a otras zonas del país, no solamente tener presencia a nivel municipal, sino tal vez, ¿por qué no a nivel departamental e inclusive a nivel nacional? Una vez ustedes, en el marco de su desarrollo, de su crecimiento, consideran luego de ciertos análisis que tal vez han llegado a un punto de crecimiento estable bajo esa línea de negocio. Otras estrategias de crecimiento también es importante que las contemplen y son aquellas que están asociadas con la diversificación de los ingresos. Un principio de todo empresario, de todo gran comerciante, es diversificar sus fuentes de ingreso. Es decir, no colocar todos los huevos en una misma canasta. ¿Por qué? Porque de depender de una sola fuente de ingresos, en caso dado de que esa fuente de ingresos llegue a sufrir algún tropiezo, llegue a sufrir algún golpe, usted simplemente se puede ir a pique y todo se puede venir abajo muy fácilmente. Así usted esté muy bien estructurado en cuanto a su base patrimonial. Puede que usted haya crecido en consideración a esa única línea de negocio, pero si usted no llega a un momento en el que, teniendo la capacidad, busca otras líneas económicas, puede que llegue un momento en el que ese negocio, esa actividad se vea eh, grandemente afectada por factores externos que no están dentro de su control, que no están dentro de su dominio. Por ejemplo, supóngase usted que este COVID no lo hubiese generado, no hubiese sido producto de un murciélago, sino que hubiese sido producto de un pollo
que el que hubiese tenido la infección y el que hubiese propagado toda esta pandemia no hubiese sido un murciélago, que para nosotros es un animal que está muy alejado porque no comemos murciélago, sino que hubiese sido un cerdo, un pollo, un pescado, un alimento que nosotros sí consumimos en nuestra cotidianidad. Y supóngase que todas sus fuerzas, sus energías, su patrimonio hubiese estado concentrado únicamente en un asadero de pollos, en un restaurante cuya actividad económica principal sea la comercialización de pollo asado. Dígame si hubiese sido sencillo, o dígame si hubiese existido alguna forma o alguna posibilidad de que su negocio se pudiese sobreponer a una crisis como el COVID producido por un animal como la gallina. Mire que hubiese sido supremamente difícil, porque desde luego que ninguno hubiese querido volver a consumir, o por lo menos por todos estos tiempos, pollo, ¿verdad? No hubiésemos querido volver a comprar pollo ni para consumir en casa, ni para preparar, ni para absolutamente nada. Entonces fíjese que hubiese sido un golpe supremamente fuerte a toda esa industria que comercializa únicamente con esta línea de alimentos. Entonces es por ello que la recomendación es que cuando usted llegue a un tope de crecimiento en esa línea de negocio, comience a analizar otro tipo de proyectos que le permitan garantizarse diversas fuentes de ingreso, que si en determinado momento una de esas líneas de negocio llega a verse afectada por factores externos que no dependen de usted, usted tenga como que ese respaldo de otras fuentes de ingreso que le permiten continuar vigente, continuar presente en el mercado y no por el contrario irse a pique. Entonces, en esencia, muchachos, este es el criterio que usted debe manejar a la hora de, con base en su herramienta presupuestal, proyectarse a futuro y establecer estrategias enfocadas en el crecimiento de la compañía. Vuelvo y le repito porque es una pregunta que va a estar presente durante el transcurso de esta asignatura, inclusive es pregunta de examen. La única forma que usted como empresario pueda garantizarse la permanencia en el tiempo es yendo más allá de la generación de las utilidades. La única forma es aumentando su base patrimonial, construyendo un patrimonio sólido que le permita soportar los golpes y las dificultades que durante la marcha, que durante el camino se le van a poder ir presentando. Y como usted va a estar sólido, robusto y va a contar con las herramientas para responder ante esas dificultades, usted va a poder permanecer en el tiempo. Y conforme pasa el tiempo, usted va a poder ir creciendo significativamente hasta el punto de crear grandes multinacionales, hasta el punto de crear grandes empresas con presencia no solo a nivel nacional, sino inclusive también, ¿por qué no?, a nivel internacional. Adicional, muchachos, a estas estrategias de crecimiento que usted va a poder determinar, también va a poder tener la posibilidad, con base en esta herramienta, de establecer o crear herramientas de liquidez. Estrategias enfocadas a la liquidez de la empresa. Y aquí es importante que usted tenga claridad que existe una diferencia grande entre lo que es la rentabilidad, una empresa rentable, y lo que es una empresa líquida. Porque cuando hablamos de rentabilidad, es decir, de crecimiento, hacemos referencia a esa capacidad que tiene la empresa para convertir, o sea, para administrar eficientemente los recursos y generar porcentajes significativos de utilidad o ganancia. Es diferente a la liquidez, porque cuando nosotros hablamos de liquidez, hacemos referencia a esa capacidad que tiene la compañía para generar flujos de dinero, para generar flujos de efectivo, que le permitan a la compañía poder solventar sus obligaciones a corto plazo.
Repito, cuando hablamos de liquidez, hacemos referencia a esa capacidad que tiene la compañía para generar dinero, para generar flujos de efectivo fácilmente en periodos cortos y poder con ese dinero que está generando solventar sus obligaciones a corto plazo. Cuando hablamos de obligaciones a corto plazo, hacemos referencia a ¿qué? Podemos hacer referencia a pago de nómina. A usted la nómina, sus empleados no le van a permitir que se las cancele un año, año y medio después. No es un suceso común, no es común que usted la nómina la pague cada año y medio. No es común que usted los servicios públicos vaya, dígale a Finia que la luz se la va a pagar anual y no mensual, a ver si son acuerdos que le permiten a usted en términos comerciales. Entonces fíjese que liquidez es sinónimo de esa capacidad que tiene la compañía para poder generar dinero y solventar todas esas obligaciones como servicios públicos, canon de arrendamiento, nóminas, pago de proveedores, solventar a tiempo, de manera oportuna, esas obligaciones, ¿correcto? Obligaciones que son a corto tiempo, es decir, son en periodos que puede que no superen quizás los 90 días, los 3 meses. Ahora, vamos entonces a analizar esta situación con base en un ejemplo, en consideración a la siguiente situación para que nos quede completamente claro la diferencia que existe entre rentabilidad y liquidez. Entonces, ubíquese por favor en un granero. Bueno, fíjese, de hecho yo trabajé con una empresa comercializadora de productos, de insumos de panadería, que es más o menos tipo granero, ¿correcto? Entonces, ubíquese por favor en ese tipo de negocios. Fíjese que en ese negocio particularmente donde yo trabajé, las ventas mensuales oscilaban en más o menos 480, 500 millones de pesos aproximadamente. El volumen de facturación diario era bastante elevado. Y el 80 o 90% de esas ventas que se realizaban se hacían en efectivo. Entonces fíjese que en esa empresa era cotidiano, era habitual observar fuertes cantidades de dinero en efectivo, y si no estaban en efectivo pues estaban en bancos, que es igual, es un equivalente al efectivo. Efectivo dinero, un equivalente al efectivo, plata en bancos, cheques, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de lo mismo. Pero la compañía siempre contó con sumas de dinero permanente constantes para poder pagar nómina. Nunca hubo un atraso en nómina porque siempre se contaba con la fluidez de efectivo para pagar esa obligación. El pago de los servicios públicos era también muy medido, muy estricto, ¿verdad? En el sentido de que sí contábamos con los flujos de efectivo suficientes para pagar, obviamente, con responsabilidad esos servicios públicos. Y así sucesivamente, se contaba con un buen flujo de dinero constante para pago, por ejemplo, a proveedores. Era muy común ver que se mandaba en efectivo a consignar al banco para pago a un proveedor 40, 50 millones de pesos. Entonces, fíjese que podríamos decir que esa empresa que comercializaba con insumos de panadería es una organización líquida. ¿Por qué? Porque cuenta, porque le es fácil generar flujos de dinero para solventar sus obligaciones a corto plazo, ¿correcto? Ahora, cuando analizábamos la rentabilidad en esta empresa, observábamos que, fíjense, de los 500 millones de pesos que se vendían en el mes, en costos y gastos se tenían aproximadamente unos 400 millones de pesos. No, 490 millones, perdón. De los 500 millones que se vendían y que se percibían como ingresos, teníamos que sacrificar aproximadamente unos 480, 490 millones de pesos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que fíjese, de 500 millones de pesos que se vendían,
finalmente lo que quedaba como utilidad eran algunos 10, 12, 15, 20 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que los porcentajes de rentabilidad que se manejan en esta línea de negocio son sumamente bajitas. En esta línea económica, en esta línea de negocio, en un granero, por ejemplo, es muy común que la rentabilidad de un producto sea 100 pesos, 200 pesos. Que usted compre, por ejemplo, un desinfectante en 800 pesos para venderlo en 1000 pesos. ¿Cuál es la utilidad? 200 pesos. Eso se traduce a un porcentaje de rentabilidad supremamente bajito. Generalmente oscilan entre el 10%, tal vez el 15%, por máximo el 20%. Hablamos de niveles de rentabilidad muy bajitos. Una empresa que es supremamente líquida porque tiene muy buena capacidad para generar dinero, pero una empresa que puede que en algún momento tenga problemas de rentabilidad, puesto que los márgenes de rentabilidad son supremamente bajitos. Sus estrategias en este tipo de empresas tienen que estar enfocadas, por ejemplo, en la venta por volumen. Son organizaciones que normalmente no ganan por ventas al menudeo, sino por ventas en grandes masas. Allí radica su utilidad, porque el porcentaje de rentabilidad es bajo. Entonces, fíjese que en ese sentido, la empresa es sumamente líquida, pero puede, si no se establecen buenas estrategias, puede que la empresa en determinado momento tenga problemas de rentabilidad en aquellos periodos o meses donde no se logre vender lo establecido para generar unas buenas ganancias, unas buenas utilidades en la empresa. Ahora, eso por una parte. Ahora ubíquese en el extremo contrario. Es decir, ubíquese en un concesionario de vehículos, en un concesionario de carros. Entonces, fíjese que en el concesionario de vehículos puede que ocurra lo contrario. Es decir, generalmente los porcentajes de rentabilidad en un vehículo oscilan entre un 40 y un 60%. Quiere decir entonces que si yo un carro lo compro en 20 millones de pesos, lo puedo perfectamente estar vendiendo casi que en el doble, 30, 40 millones de pesos. Son porcentajes de rentabilidad supremamente elevados. Pero ahora yo le pregunto, ¿es común, es habitual que usted llegue a un concesionario de vehículos, pregunte cuánto cuesta un carro, le digan, no, ese carro vale 60, 70 millones de pesos, y usted se saque de la cartera billete tras billete 60, 70 millones de pesos? ¿Es eso habitual? ¿Es eso normal? ¿Es eso cotidiano? No. Inclusive, si usted tuviese el dinero allí disponible para comprar el vehículo de contado, no se recomienda, a menos que ese vehículo sea un taxi, a menos que ese vehículo sea un bus al que usted le vaya a sacar un provecho significativo y vaya a ser una unidad generadora de dinero, no se recomienda hacer este tipo de compras de contado por el tema del valor del dinero en el tiempo, porque usted está perdiendo quizás la posibilidad de invertir ese dinero en otra cosa que le genere unos porcentajes de utilidad o rentabilidad. Entonces, compañeros, fíjese que no es común en un concesionario de vehículos que se realicen compras y que todas las compras se paguen de contado de manera inmediata. Es mucho más común en este tipo de empresas que normalmente los clientes lleguen con una cuota inicial. A ver, yo quiero un vehículo, vale 60, 70 millones de pesos, yo tengo 10 millones de pesos, lo demás deseo financiarlo, o lo demás lo voy a pagar a cuotas, o lo demás lo voy a pagar con planes anticipados como un Chevy Plan, ¿cierto? Como esos planes que sacan donde usted va pagando a cuotas su vehículo. Entonces, fíjese que en esa compañía, en ese concesionario de vehículos ocurre lo contrario. Puede que la empresa sea altamente rentable porque del 100% de los ingresos le quedan libre un 40% de esos ingresos, lo cual es un margen de rentabilidad significativo. Pero puede que esa empresa se enfrente a problemas de liquidez. ¿Por qué?
Porque si la mayoría de sus ventas son a crédito, puede que esta empresa tenga dificultades para poder asumir eh, sus obligaciones a corto plazo. Puede que esta empresa no alcance a recoger todos los recursos a corto plazo que necesita para pagar la nómina. Puede que esta empresa, si de pronto un cliente o la mayoría de sus clientes en un mes particular se atrasaron, no pagaron a tiempo su cuota, puede que la empresa se vea o se enfrente a problemas de liquidez porque no dispone de los recursos de manera inmediata para poder afrontar sus obligaciones. Entonces, fíjese que en una empresa como esa, su enfoque, sus estrategias tienen que estar dirigidas, por ejemplo, en determinar una adecuada política para el recaudo del dinero, que es una adecuada gestión de cobro, que es una adecuada política para el recaudo de los recursos. A ver, permítame un segundo. Que es una adecuada política para el recaudo de los recursos. Por ejemplo, que cuando usted vaya a realizar una venta a crédito, usted realiza un estudio al cliente, a ver si el cliente dispone o no, tiene o no la capacidad para asumir el pago de las cuotas, que usted le exija a su cliente para poder materializar una venta a crédito, que usted le exija, por ejemplo, un codeudor. Es decir, que esté muy bien establecido el procedimiento para poder materializar una venta a crédito. Y una vez esté materializada la venta, que usted tenga una muy buena política estructurada para poder recaudar esos dineros y garantizarse que esas cuotas usted sí las va a recibir mensualmente de manera puntual, porque son los recursos con los que usted dispone para poder cumplir sus obligaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted se atrasa con el pago de su celular, del plan del celular? Mire, usted la factura la tenía prevista para el pago, tenía fecha de pago para el día de hoy. Y si usted el día de hoy no efectúa ese pago, mire, pasada las 12 de la noche, les lo están llamando inmediatamente, le descargan el teléfono los asesores de tantas llamadas que le hacen, le mandan mensaje de texto, le mandan correo electrónico, le sale usted cada vez que va a llamar un mensaje que dura como 10 minutos y que usted se tiene que aguantar ese mensaje por no pagar. Son estrategias y son políticas para el recaudo de la cartera, para el recaudo de las cuentas por cobrar, que la empresa establece como estrategias para poder mantener buenos niveles de liquidez. En Censa, ¿qué sucede en Censa, muchachos, cuando usted no paga? Si se acabó el módulo y usted no ha pagado, primero lo castigan porque tiene que pagar un mayor valor. Y segundo, le bloquean su plataforma Q10 de tal manera que usted no pueda visualizar notas, que usted no pueda hacer nada. Esas son estrategias que se establecen con el objetivo de poder garantizar que las ventas que estamos realizando sí se van a recuperar en un 100%. Y son estrategias que nos permiten, eh, ay, permítame un momento. Listo. Y finalmente son entonces estrategias que nos permiten mantener buenos niveles de liquidez en la organización, mantener esos flujos de dinero que nos van a permitir poder solventar nuestras obligaciones a corto plazo. Entonces, ahora, ¿cuál es el llamado? Porque la intención es que usted no maneje extremos, la intención es que usted logre un punto intermedio. Entonces, el llamado es a tratar de buscar ese equilibrio entre mantener buenos márgenes de rentabilidad, establecer buenas estrategias para que usted logre alcanzar muy buenos niveles de rentabilidad, ya sea que su rentabilidad es elevada, el porcentaje de rentabilidad es elevado, o porque sus ventas por volumen le permiten conservar buenas utilidades y conservar ese equilibrio con la generación del efectivo, con la generación del capital con el que usted va a trabajar, de los flujos de efectivo que le permiten conservar toda esa parte operativa de pago de nómina, pago de proveedores, pago de servicios, pago de arriendos, pago de mantenimientos, que forman parte de la operatividad de su organización, sea cual sea la línea de negocio que usted maneje.
Por último, encontramos que a través del presupuesto usted podrá establecer estrategias enfocadas en la competitividad. Estrategias enfocadas en la competitividad. A ver, desde luego que si usted es una empresa que crece constantemente, que se enfoca en estructurar esa base sólida patrimonial, que maneja y que cumple con sus diferentes obligaciones a corto plazo, desde luego que usted será una empresa referente en el mercado, ¿no? Desde luego que usted será una organización que marca la diferencia, y el marcar diferencia, el generar valor, el ser diferente, en ser ese punto de referencia para otras empresas, significa o se traduce en que usted es una entidad competitiva, se traducen en competitividad. ¿Qué es importante, compañeros, y cuál es el enfoque con respecto a este tipo de estrategias? Que sus estrategias no estén dirigidas en lo que haga la compañía para replicar, es decir, lo que hagan sus rivales, que hace su rival, para usted poder, con base en ello, establecer sus estrategias. ¿O qué hace mi rival? Estar pendiente a lo que hace el vecino para venir a replicarlo. No, las estrategias de competitividad en este módulo tienen que estar dirigidas a su crecimiento como organización. Tienen que estar dirigidas a su crecimiento interno, a su mejora permanente, a su mejora constante en diferentes aspectos de la compañía. Es decir, que su mayor rival es su misma empresa. Usted tiene que enfocarse y dirigir la compañía de tal manera que usted se convierta en ese punto de referencia para otro tipo de empresas que se desenvuelvan en ese mismo mercado o sector. Usted tiene que trabajar en crecer tanto y en mejorar tanto que llegará a un punto en el que usted estará en un nivel superior que los demás rivales, que las demás empresas que están en ese mismo sector económico. Ese tiene que ser su enfoque, establecer estrategias que le permitan marcar esa diferencia, dar ese plus, generarle ese valor agregado a la compañía. Y mire que todo sigue girando en torno al crecimiento de la empresa, a la reinversión de utilidades y al crecimiento de su patrimonio. ¿En qué sentido, muchachos? A ver, le pongo un ejemplo. Si usted logra establecer esa base sólida de su compañía que se llama patrimonio, y crecer y crecer y crecer, usted no solamente tendrá las herramientas para solventar y superar crisis económicas como el COVID-19, como la pandemia, sino que también usted tendrá las herramientas suficientes para poder competir en igualdad de condiciones, inclusive llevando o liderando usted el camino, la bandera, con cualquier competencia o con cualquier empresa que venga a incursionar en su terreno de trabajo. Es decir, normalmente cuando se monta una nueva empresa, esa empresa se estructura fuerte. Usted supongamos que tiene una empresa de zapatos, comercializa zapatos. Si viene otra persona a montarle a usted la competencia y coloca otro negocio de zapatos, normalmente esa otra persona viene pisando fuerte, viene con cierta delantera, porque es una persona que ya ha analizado el mercado, que ya lo ha estudiado a usted y su comportamiento, y obviamente viene con una propuesta fresca, con una propuesta diferente. Ahora, su experiencia de trabajo es la que le va a dar, su experiencia y su visión a futuro es lo que le va a permitir y lo que le va a dar las herramientas para poder competir con todas esas nuevas empresas que vienen con ideas nuevas, con ideas diferentes. ¿En qué sentido? Mire, por ejemplo,
un caso particular que yo le doy a mis estudiantes, y es que yo ya llevo acá en Montería viviendo aproximadamente 10 u 11 años. Y cuando yo recién me mudé para acá, para Montería, bueno, yo siempre he vivido en la misma casa desde que me vine para acá, y normalmente uno ve la tienda de barrio, ¿verdad? Todos los barrios normalmente tienen una tienda que es muy característica, que es muy particular, es una tienda grande en esos barrios. Entonces en el barrio donde yo vivo estaba esa tienda. Y desde que yo llegué, fíjese, hace 11 años atrás, todos los años era la misma tienda. Es decir, al dueño de esa tienda le pasó un caso muy similar al de mi compañera. Era tienda fructífera, sí, porque usted todos los años la veía muy bien surtida. Era una tienda grande que siempre estuvo muy bien surtida de productos. Y podíamos ver que el dueño de la tienda tenía un buen estilo de vida, le dio estudio a sus hijos, tenían casa, pues conservaban un buen estilo de vida, un buen nivel de vida. Su única fuente de ingresos era esa, la tienda. Pero fíjese que le pasó como a muchos empresarios les pasa, y es que no se proyectan a que su futuro pueda permanecer por sí solo a través del tiempo, sino que son negocios efímeros, a través de los cuales sus propietarios únicamente piensan en el hoy, en el generar ganancias para hoy, para lo que necesito hoy, y no se proyectan a lo que puede llegar a suceder más adelante. Entonces fíjense que esa tienda demoró, fueron casi 10 años esa tienda en las mismas condiciones. Es decir, nunca una pintura, nunca una remodelación, nunca una nevera nueva, sino siempre lo mismo de lo mismo, estancada en un mismo nivel de confort, estancada en un mismo nivel de, de, de poco crecimiento, de poca evolución. Se veía la evolución, pero a nivel personal en el dueño, es decir, en la repartición y en las ganancias. Pero no se veía crecimiento en cuanto a la inversión o reinversión de las utilidades en el negocio, que era su única fuente de ingresos. Ahora, transcurrido todo ese tiempo, fíjese que de 2 años, 3 años para acá, entonces llega con mucha fuerza, con mucha presencia, los ARA, los de uno, lo justo y bueno, inclusive a él que estaba, de su tienda estaba ubicada en toda una esquina, enfrente le colocaron un de uno, más hacia un lado, como 2 cuadras más hacia un lado tiene un ARA, y al lado le colocaron un MIA, un supermercados MIA, no sé si ustedes lo habrán escuchado. Entonces, fíjense, tiene un de uno, un ARA y un supermercado MIA, que son obviamente empresas competidoras que vienen con un concepto diferente, vienen pisando y marcando un terreno muchísimo más avanzado que como estaba el tendero cuando esos competidores llegaron a convertirse en sus rivales directos. Entonces, fíjese cómo un suceso como ese puede hacer que un negocio que por años fue fructífero se vaya a la quiebra fácilmente. El tendero tuvo que, bueno, él se puso las pilas, vendió el carro, vendió un apartamento que tenía, recogió cierta cantidad de recursos y remodeló la tienda. Es decir, pero bueno, duró como 6 meses cerrado completamente durante el tiempo que duró la remodelación. Hoy por hoy, si bien no ha logrado competir de tú a tú con todas estas cadenas de supermercados, todavía está vigente y obviamente ahora sí creciendo poco a poco. Él amplió la tienda, hoy por hoy maneja especie de un autoservicio, compró su cajita registradora y ya usted llega a la tienda, es mucho más grande, tiene mucho más variedad, tiene cosas de papelería, o sea, le introdujo nuevas líneas de negocio y es tipo autoservicio. Usted llega a la tienda, entra, agarra lo que necesita y va y cancela en caja. ¿Qué hubiese pasado, compañeros, si ese tendero
no hubiese esperado que le llegara la competencia para ponerse las pilas y para comenzar a crecer como empresa, sino que él lo hubiese hecho 10, 15 años atrás. Es decir, ahorita él todavía sigue vigente, pero tiene una desventaja grandísima y él no es un rival sólido para competir de tú a tú con estas cadenas de supermercado. Entonces, obviamente, él ha bajado significativamente sus ingresos y por ende su nivel de vida. Su empresa se encuentra estancada porque si bien ahora, hoy, él quiere comenzar a pensar en grande y comenzar a reinvertirle, pues ya tiene una desventaja bastante significativa porque vuelvo y le repito, cuando a usted le montan una competencia, esa competencia viene con algo diferente, va a venir mucho más avanzada que usted. Va a tratar, por lo menos, si bien puede que no lo pueda tumbar, va a tratar de venir a arrasar con usted, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados para ese tipo de circunstancias, para ese tipo de situaciones. ¿Qué hubiese pasado, compañeros, si tal vez ese tendero no hubiese esperado crecer, no hubiese esperado crecer solo en ese momento en el que le llegó competencia sólida que casi que lo quiebra, sino que su pensamiento y su criterio de crecimiento hubiese estado implantado desde que él montó su negocio? Mire, le aseguro que si él hubiese tomado decisión de reinvertir utilidades en su empresa, desde el primer día que monta el negocio, desde el primer periodo donde la entidad le comienza a generar utilidades, el año tras año hubiese ido avanzando, hubiese ido creciendo. El primer año entonces remodela la tienda, el segundo año la amplía, el tercer, cuarto, quinto año inclusive puede montar hasta otra tienda en otra parte. Del cuarto, quinto año entonces ya monta un granero. Es decir, les aseguro que si él desde el primer periodo de generación de utilidades de su unidad de negocio hubiese comenzado a establecer estrategias de competitividad enfocado en liderar el mercado, en ser punto de crecimiento y referente para los demás, cuando pasados 10, 15 años de haber tenido la tienda, hubiese llegado el de uno, el ARA, el justo y bueno, a él no le hubiese sido tan complicado competir de tú a tú con esas cadenas de supermercado, porque él ya hubiese tenido un avance grande, quizá ya no hubiese tenido una sola tienda, sino que hubiese tenido más tiendas distribuidas en diferentes zonas de la ciudad. Y él hubiese tenido ya una posición sólida, una posición robusta, una posición fuerte, que le hubiese permitido competir en igualdad de condiciones con esas nuevas cadenas de supermercado. En ese momento, obviamente, colocándose las pilas, determinando nuevas estrategias que le hubiesen permitido comenzar a salir de su zona de confort y comenzar entonces a generar nuevas ideas de negocio para la misma empresa, pero el golpe no hubiese sido tan fuerte. Esa tienda estuvo muy cerca de irse a la quiebra. ¿Por qué? Porque fue un negocio efímero que se creó con un pensamiento limitado solamente en la generación de las utilidades, no proyectándose a permanecer a través del tiempo. Entonces, compañeros, todas estas estrategias, sea de crecimiento, de liquidez o de competitividad, están enfocadas, muchachos, en garantizarle a la compañía una sola cosa. Con estas estrategias de competitividad que usted puede, competitividad, liquidez y crecimiento que usted puede establecer a raíz de conocer la empresa a través de esta herramienta de presupuesto, lo hace con un único objetivo, ¿verdad? Con un único objetivo, y es garantizarse, sentir esa seguridad de que usted va a permanecer a través del tiempo, con el objetivo de garantizarse la permanencia a través del tiempo, a través del tiempo, ¿correcto? Con esa única finalidad, con ese único objetivo, usted establece
diferentes, o ese va a ser su enfoque a la hora de establecer estrategias enfocadas en la competitividad del negocio, en la liquidez de la empresa y en el crecimiento de la organización. Poder garantizarse su permanencia como entidad a través del tiempo. Eso es lo que se conoce en el mundo de las finanzas como la madurez empresarial. Usted ha alcanzado su madurez como empresa porque ha llegado en un punto en el que usted siente la confianza y la tranquilidad de que su empresa permanecerá a través del tiempo, de que su empresa estará vigente a pesar de las dificultades externas o internas que se puedan llegar a presentar, porque no todo está bajo su control. Usted lo que hace es tratar de mitigar los posibles riesgos a los que se pueda enfrentar y crear acciones preventivas para que cuando llegue ese momento usted esté preparado y tenga herramientas. Pero su eje y su enfoque tiene que ser siempre eso. A futuro visualizarse a que su empresa va a ser sólida, robusta y va a permanecer a través del tiempo. Compañeros, terminado esto, aquí entonces damos por finalizado como toda la parte asociada a las generalidades a nivel presupuestal. Vamos a entrar en un tema que vamos a ver solamente una pequeña parte del mismo, con el objetivo de que usted pueda complementar mejor la información asociada al presupuesto y pueda iniciar con la elaboración del ensayo. Ahorita al final entonces le doy las pautas o los criterios que deberá tener en cuenta para poder elaborar ese ensayo. ¿Listo? Entonces, presupuestos, muchachos, hay muchos. Hay muchos diferentes tipos de presupuestos. Vamos a ver la primera categoría y damos por terminado el encuentro. Explicamos el tema pues del ensayo que van a hacer y listo, finalizamos el encuentro. Entonces, muchachos, podemos encontrar en el marco de ya la operatividad en cuanto a la elaboración del presupuesto diferentes tipos de presupuestos que podemos estructurar. Entonces, tipos de presupuestos. Los presupuestos se clasifican de acuerdo a diferentes perspectivas. De acuerdo a diferentes enfoques o perspectivas, asimismo se clasifican los presupuestos. La primera perspectiva que vamos a analizar es que los presupuestos se clasifican de acuerdo a su flexibilidad. Entonces, de acuerdo a su flexibilidad, los presupuestos se pueden clasificar en dos. El primero de ellos se llama presupuesto flexible, valga la redundancia, y el segundo tipo de presupuesto se llama presupuesto rígido. Entonces, primera clasificación. Los presupuestos se clasifican bajo la primera perspectiva de acuerdo a su flexibilidad. Y de acuerdo a este criterio se podrán clasificar en presupuestos rígidos o presupuestos flexibles, valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos, compañeros, de un presupuesto rígido, hacemos referencia a aquellos presupuestos que no admiten cambios. Son aquellos presupuestos que no permiten modificaciones una vez se han aprobado. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es la proyección de cifras. Es decir, el presupuesto no es más que un documento elaborado donde se establecen una serie de rubros. El presupuesto no es más sino una serie de documentos, un documento, donde se establece un listado de rubros con una asignación o una aprobación presupuestal. Presupuesto es proyectar cifras, proyectar lo que usted a futuro se pretende o aspira a gastar en un periodo, o lo que usted a futuro pretende recibir como ingresos, ¿verdad? Ese es el presupuesto. Entonces usted lo va a encontrar en forma de un documento que se titula, por ejemplo, Presupuesto Vigencia 2022,
y usted en ese presupuesto vigencia 2022, usted va a encontrar las metas y los objetivos que se han trazado para ese año, para esa vigencia, y se va a encontrar todas aquellas actividades que usted tendrá que elaborar o ejecutar durante el transcurso de ese año para poder alcanzar esas metas y esos objetivos. Ahora, esas actividades van a estar cuantificadas en una serie de rubros. ¿Qué es un rubro? Pues es una descripción, es un nombre. Por ejemplo, usted va a encontrar un listado de elementos de aseo. Elementos de aseo. O usted va a encontrar rubros, elementos de aseo, usted va a encontrar rubros, por ejemplo, de honorarios, papelería. Es decir, usted va a encontrar todo un listado de elementos que usted requiere adquirir durante esa vigencia en el marco de las actividades que va a desarrollar para poder alcanzar las metas y objetivos que se ha propuesto. Cada uno de estos rubros, cada una de estas actividades tendrá asignado un valor, cierto presupuesto aprobado. Entonces, de pronto, para el año 2022, en elementos de aseo le aprobaron un monto de 50 millones de pesos. Es decir, usted dispone de 50 millones de pesos para adquirir todo lo que necesita en cuanto a elementos de aseo durante el transcurso del año 2022. Ya usted mira cómo distribuye esos recursos de tal manera que le puedan alcanzar para cumplir con sus actividades asociadas con el aseo de la compañía durante todo el año. Honorarios, es decir, el pago que se le hace por los servicios profesionales que presta una persona o una empresa. Entonces, en honorarios la empresa ha determinado que se va a gastar 20 millones de pesos. En papelería, la empresa ha determinado que se va a gastar 30 millones de pesos, o por lo menos esto fue lo que aprobó la gerencia para el año 2022. En cuanto a los recursos con los que usted va a disponer para poder comprar todos aquellos elementos asociados con la papelería y poder desarrollar todas aquellas actividades que requieren de estos insumos para poder alcanzar las metas y los objetivos que se ha trazado la empresa. Entonces, compañeros, una vez aprobado este documento, una vez aprobado esta vigencia, este presupuesto, donde tienen todo un listado enorme de rubros con su respectiva asignación presupuestal, en el marco de un presupuesto rígido, una vez se aprueba ese presupuesto para la vigencia, no hay manera de cambiarlo. Es decir, prácticamente estamos diciendo que la realidad se adapta a lo que está en el papel. Usted va a hacer en la realidad, en la vida real, en la empresa, usted va a realizar las actividades si están en el presupuesto. Si hay algo que no está en el presupuesto, usted simplemente no lo puede llevar a la vida real. Usted no lo puede ejecutar porque no está contemplado en el documento de aprobación de su presupuesto para el año 2022. Entonces no lo va a poder hacer. Fíjese entonces que usted en un presupuesto clasificado como rígido no le aceptan cambios, no le permiten cambios, sino solamente podrá realizar en la vida real lo que se encuentra contemplado en el marco del presupuesto aprobado con anterioridad. Si no está en el marco del presupuesto, es una actividad que usted no va a poder desempeñar. Es una actividad que usted no va a poder llevar a cabo porque no la planeó, porque no la presupuestó, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del presupuesto flexible, entonces es lo contrario. Hablamos de aquellos presupuestos que sí admiten cambios. Hablamos de aquellos presupuestos que sí pueden llegar a modificarse, a cambiarse, conforme las necesidades o las situaciones que se vayan presentando en la marcha, en el camino. Entonces, por ejemplo, si a usted le aprobaron para elementos de aseo, le aprobaron la suma de 50 millones de pesos para todo el año, pero estamos en septiembre, octubre, y ya a usted se le acabó esa asignación, ya no tiene más plata y necesita comprar elementos de aseo, en el marco de un presupuesto flexible,
usted va a poder realizar ajustes a ese presupuesto. Ajustes conocidos como traslados presupuestales o adiciones presupuestales, que vamos a definirlas más adelante. Entonces usted va a poder cambiar esto que ya se aprobó, estas cifras aprobadas en el marco del presupuesto, las va a poder ir modificando conforme los sucesos que se vayan dando en la vida real. ¿Estamos? En consideración a eso, el presupuesto admite, le permite ciertos cambios o ciertas modificaciones a través de diferentes ajustes que usted en el lenguaje presupuestal conoce como solicitud de autorización de un traslado presupuestal o solicitud de una adición presupuestal. ¿Estamos? Traslado presupuestal, ¿qué es? Por ejemplo, aquí ya se quedó sin presupuesto. En elementos de aseo, usted tiene un saldo disponible de 0. Ya se acabó, ya se consumió todos los recursos. Pero por citar un ejemplo, en honorarios no se ha consumido todo y según lo planeado ya no se va a consumir el 100% de esos recursos. Entonces usted solicita a las unidades pertinentes que por favor autoricen un traslado presupuestal, donde le saquen el dinero de aquí de honorarios, le quitan entonces el valor, por ejemplo, 5 millones, le quitan 5 millones de pesos al rubro de honorarios y se lo suman al rubro de elementos de aseo, para que este rubro tenga disponibilidad y usted pueda continuar con el proceso. O puede solicitar una adición presupuestal. Es decir, aquí le habían asignado 50, ya se los consumió todos, usted solicita que le adicionen a este rubro 5 millones de pesos más. El análisis, muchachos, de si usted autoriza o no autoriza un ajuste presupuestal, llámese traslado o adición, depende de las circunstancias en las que se realiza dicha solicitud. Es decir, usted tendrá que analizar cuál es la situación y el por qué existe la necesidad de cambiar el presupuesto que ya previamente se había aprobado. Entonces, en el marco de un presupuesto flexible, muchachos, en esencia es aquel que sí permite cambios. Entonces, fíjense, en este caso puntual, no se recomienda mucho autorizar adiciones presupuestales, porque una adición presupuestal implica que sus utilidades van a ¿qué? A disminuir. Cuando usted autoriza una adición presupuestal, está sacrificando parte de sus utilidades. Más adelante le voy a dar un ejemplo donde se logra visualizar el porqué. Mientras que cuando usted autoriza un traslado presupuestal, sus utilidades siguen intactas, sus utilidades no se van a ver afectadas. Ahora, ¿qué sí se puede ver afectado? La gestión, ¿verdad? La gestión. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted requiera un cambio puede darse en el sentido de que tal vez usted no administró los recursos de manera adecuada que le fueron asignados para el rubro de elementos de aseo. Es decir, si a usted le asignaron 50 millones para todo el año y no le alcanzaron, es de pronto porque usted no hizo un uso eficiente de los recursos. Entonces, ¿podría aprobarle el traslado? Sí, podría aprobar el traslado, pero podría aprobarlo porque no afecta, no altera sus utilidades o sus ganancias. Pero dependiendo el caso, puede que lo autorice o no, porque si es por mala administración de los recursos, pues no debería aprobarlos. Entonces, fíjese que el hecho de aprobar o no un cambio en cuanto al presupuesto en el marco de un presupuesto flexible implica que usted analice o estudie la situación. Porque si de pronto esa unidad le solicita un traslado presupuestal en consideración a que no supo administrar los recursos que le fueron confiados, es mala administración, es mala gestión, entonces usted pudiese llegar a no autorizar esa solicitud. Ahora, si es un caso urgente que sí o sí se requiere, usted podría aprobar la solicitud de traslado,
suplir la necesidad y pasar pues un respectivo llamado de atención o tomar decisiones en cuanto a la función que está desempeñando esa persona y cómo la está desempeñando. Ahora, puede que la solicitud de traslado presupuestal surja no necesariamente por mala administración. Es decir, puede que los elementos de aseo no se hayan agotado por mala administración de la unidad, sino que puede deberse, por ejemplo, a que surgió un nuevo proyecto. Hubo un nuevo proyecto, hubo mayores ingresos y por ende hay la necesidad de mayores o de aumentar el consumo en algunos rubros del presupuesto. Entonces, fíjese que no necesariamente los cambios tienen que ser negativos. Habrán exigencias que se llevan a cabo en el marco de un aumento en el volumen de las ventas que se tenían presupuestadas. Ahora, muchachos, como todo en la vida, todo tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas. A ver, en el marco del presupuesto rígido, ¿cuál pudiese ser la ventaja? Que si usted la realidad la ejecuta en consideración a lo que está en el papel, y en el papel usted ya tiene trazados unas metas y unos objetivos, usted se está garantizando entonces que el éxito de esas metas u objetivos que se ha trazado. Es decir, si usted sigue el camino al pie de la letra conforme lo que usted planeó, usted se está garantizando que va a alcanzar con éxito y con satisfacción las metas y los objetivos que se ha trazado, porque no se va a salir del camino, porque va a estar caminando juiciosamente por el mismo. Esa sería una ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Que usted puede privarse, usted puede perderse de oportunidades que son grandes, de oportunidades de participar en proyectos que son importantes por el hecho de que no estaban contemplados en el presupuesto. Es decir, como es rígido, la decisión de alterar el presupuesto no es fácil, no es sencilla, puede llevarse a cabo, pero en un caso extremo, y eso tiene que pasar por junta directiva y es un proceso largo y tedioso. Entonces usted puede que durante ese año no había contemplado participar en ningún proyecto de inversión y ¡prum!, le sale una oportunidad para participar en un proyecto supremamente importante que implica muy buenas utilidades. Como usted no lo tiene en el marco del presupuesto y usted opera bajo un presupuesto rígido, no puede simplemente cambiar las cosas de la noche a la mañana, sino que implica todo un proceso largo y tedioso para que usted pudiese participar y alterar lo que ya estaba planeado. Entonces, como la respuesta ante ese tipo de proyectos normalmente tiene que ser inmediata, usted puede perder oportunidades de negocio valiosas si maneja ese presupuesto tan rígido, tan estricto. Esa pudiese ser una desventaja. Ahora, si nos vamos a las ventajas y a las desventajas de un presupuesto flexible, entonces encontramos lo contrario, es al revés. En el marco de un presupuesto flexible, usted pudiese aprovechar sin tanto problema todas esas oportunidades de negocio fructíferas que se le pueden presentar en el camino y que no estaban contempladas en el marco de la planeación financiera o presupuestal que usted realizó. Ahora, si usted es demasiado flexible, puede que usted al final del periodo no alcance a cabalidad sus metas y objetivos, porque puede que usted se salga del camino y en esa salida del camino se pierda. Es decir, si usted empieza a autorizar cambio, autorizar cambio, autorizar cambio, autorizar cambio, al final puede que usted esté lejos de su meta u objetivo inicial. Y puede que lo que usted se haya planteado como meta en ese documento llamado presupuesto haya quedado mejor dicho, por otro camino completamente diferente al que usted llegó. ¿Por qué? Porque se desvió tanto del camino, realizó tantos cambios a lo que ya estaba planeado, que finalmente puso en riesgo el éxito de la planeación que ya usted había realizado. Entonces puede que se salga tanto del camino que se pierda y no logre cumplir con las metas y los objetivos que se trazó para esa vigencia. Entonces fíjese que bueno, como todo, tratar de buscar un equilibrio en el manejo de su presupuesto de tal manera que sea
estricto, pero que contemple algunas posibilidades de modificación ante circunstancias muy particulares. Ese es como el llamado en general. Ahora, como todo en Colombia, porque nosotros somos buenísimos para que lo que nace derechito, nosotros somos buenísimos para buscarles la mala caída. Somos buenos, muy buenos, pero para lo malo. Para las malas prácticas somos muy buenos, pero para actuar en consideración a principios y valores, ahí sí nos es difícil y allí sí se nos dificulta muchas veces poder actuar. Entonces, en el marco de este presupuesto rígido y flexible, existe una serie de malas prácticas que por cuestiones de tiempo ya no vamos a desarrollar en este encuentro, sino que vamos a ejecutarlas en nuestro próximo encuentro, es decir, el martes. El martes arrancamos entonces con las malas prácticas que se pueden llevar a cabo, que usted va a poder toparse, que tiene que identificar y combatir obviamente esas malas prácticas. No es para que las aprenda, es para que usted logre identificarlas, logre analizarlas y combatirlas, ¿verdad? Entonces, me recuerdan porfa el martes iniciar con esas malas prácticas que usted puede identificar en el marco de la puesta en marcha de un presupuesto rígido o de un presupuesto flexible. Entonces, compañeros, vamos a terminar hasta aquí. Esta sería toda la temática que estaba prevista para esta primera semana de clases. Antes de irme, entonces voy a socializar los aspectos que usted deberá tener en cuenta para la elaboración del ensayo. Muchachos, miren, cuando nosotros hablamos de ensayo, hacemos referencia a ese escrito puntual y conciso a través del cual usted da a conocer su punto de vista. Usted da a conocer su criterio con respecto a un tema. ¿Cuál es ese tema? Ese tema hace referencia, yo le planteo un cuestionamiento donde le indico cuál considera usted que son las ventajas o las desventajas de elaborar un presupuesto en tiempos de crisis. Ese es el interrogante. ¿Qué considera usted que tenemos como ventaja o desventaja en el marco de la elaboración de un presupuesto en una época como la que estamos viviendo ahora? En una época de crisis económica, en una época de crisis financiera como por ejemplo la pandemia, producto del COVID-19. Ahora, ahí mismo en el escrito, en las especificaciones, yo le digo y le manifiesto que usted le puede dar el enfoque que quiera a ese ensayo. Es decir, usted puede que me diga, mi enfoque va a ser con las ventajas. Entonces a mí me parece que las ventajas en la elaboración de un presupuesto, estando en tiempos de crisis, es supremamente importante, porque justo en ese momento necesitamos un plan de acción, necesitamos una guía, etcétera, etcétera, etcétera. O puede que usted me diga, no, yo no me quiero ir por el lado de las ventajas, yo me quiero ir más por el lado de las desventajas, yo me quiero ir más por el lado de cuáles son esas dificultades que yo me puedo encontrar si opto por elaborar un presupuesto en plena crisis. Entonces usted podrá decirme, si yo como empresario quiero hacer un presupuesto en plena temporada de crisis, me voy a afrontar con dificultades como la información externa, porque todo cambia, entonces puede que yo arme una cosa y por los factores externos eso me cambie y tenga que ejecutar otros planes. Es decir, usted le da el enfoque, la perspectiva que usted desee. Es un ensayo con ese interrogante, presupuesto en tiempos de crisis, pero el enfoque se lo da usted. Por donde quiera irse está bien elaborado el ensayo. Ahora, ¿qué debe tener en cuenta? Que cuando hablamos de ensayo hablamos de su criterio personal. Hablamos de lo que usted piensa con base en lo que ya aprendió. Ya esta semana usted aprendió a conocer para qué nos sirve el presupuesto
y de qué manera podemos utilizarlo. Entonces, con base en eso que ya usted aprendió y con base en su investigación personal, aquí hago referencia con su investigación personal, que usted puede buscar en internet información adicional, presupuestos en tiempos de crisis, elaboración de un presupuesto. Usted puede investigar por aparte más información de la que de pronto yo esta semana le he podido compartir. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Que el ensayo tiene como característica que es su criterio, que es su punto de vista. Dicho esto, entonces, yo no acepto que usted en ese ensayo me relacione información extraída de Wikipedia, porque a mí no me interesa conocer qué opina Wikipedia del tema. A mí no me interesa conocer qué opina el Rincón del Vago del tema. A mí no me interesa conocer qué opina Monografías del tema. A mí me interesa es saber cuál es su criterio puntual, particular y personal. Entonces, muchachos, ojo con eso, porque yo logro identificar fácilmente cuando el ensayo lo ha elaborado usted con sus propias palabras, con su criterio, a cuando usted lo que hizo fue copiar y pegar de internet y eso es un plagio. Entonces yo logro identificar muy bien cuando usted ha plagiado su ensayo o realmente lo ha elaborado. Entonces la única condición, son dos condiciones. La primera es que por favor trate de que ese escrito salga de su punto de vista, de su criterio. Por favor, no quiero que usted copie y pegue un texto extraído del internet, porque créame que voy a identificar, ¿verdad? Entonces, eso en primera instancia. Ahora, no lleve las cosas al extremo, ¿verdad? No quiero, vuelvo y repito, textos copiados del internet, quiero es su criterio, pero sin ser llevado al extremo, ¿no? Tampoco me va a salir con algo mal elaborado. Segunda condición o criterio. A ver, el ensayo es máximo una hoja. No me ponga carretas de periódicos de 3 y 4 hojas, no. Máximo una hoja en el Word, ¿cierto? Una hoja, una hojita. Bien elaborada, bien estructurada, bien argumentada. Como todo y como ya le he mencionado, los extremos son malos, entonces no se vaya al extremo. A ver, no quiero periódicos donde usted me coloque. Desde la época de la prehistoria, entonces el presupuesto se define o Sócrates definió el presupuesto como no. Ojo que es un criterio, es un punto de vista. Yo ya sé cuál es la definición de presupuesto. Ya yo sé cuáles son los tipos de presupuesto que hay. Ya yo sé cuáles son las ventajas que hay con elaborar un presupuesto. Yo esa información la conozco y la manejo. Entonces no quiero textos de 3 y 4 páginas donde usted me eche el cuento y la carreta, que los dinosaurios también utilizaron el presupuesto por eso. No quiero carretas. No quiero textos extensos donde usted me defina conceptos, no, porque yo esos conceptos los manejo. Eso te lo tengo que enseñar yo. Quiero es criterios, puntos de vista. Yo opino esto, yo opino lo otro, a mí me parece esto, considero esto otro. Textos que salgan de su capacidad de redactar textos y de comprender la temática que le estoy planteando. Entonces no quiero periódicos, pero tampoco se vaya al otro extremo de escribirme algo como, profe, yo considero que el presupuesto es muy chévere, manita arriba. Muy bacano el presupuesto, me encanta la herramienta, manita arriba. Tampoco se vaya a ese otro extremo porque allí no me está argumentando nada. Yo lo que quiero es que usted me diga, considero que el presupuesto es una herramienta que nos provee esto en tiempos de crisis, es útil porque nos ayuda en esto, y que usted argumente o sustente esas razones por las que considera que es fácil o difícil elaborar un presupuesto en tiempos de crisis, por las que usted considere que es bueno o no elaborar un presupuesto en tiempos de crisis. Eso como en términos particulares lo que me gustaría o lo que espero del ensayo por parte de usted. Lo otro son cuestiones técnicas.
El presupuesto puede elaborarlo a mano, en Word o en Excel, ¿sí? En Word, en Excel o a mano. La única condición es que no acepto fotos. ¿Qué quiere decir? Que si lo va a hacer a mano, lo haga bien organizado en su hoja de blog con una buena letra y los celulares tienen una aplicación para escanear. Entonces que escanee esa hojita, no que le tome fotos, porque no acepto trabajos mediante fotografías. Solamente acepto PDF escaneado si lo va a hacer a mano o en Excel o en Word. Solamente acepto esas tres formas de presentarme el trabajo. Bueno, si le va a hacer portada, hágasela. No quiero introducción, no quiero tabla de contenido, no. Portada y el texto. Inclusive, si no le quiere hacer portada, no se la haga. Póngale un título al ensayo, lo desarrolla su texto y al final me coloca su nombre. ¿Listo? También puede hacerlo así bajo esa estructura. Si mal no estoy, compañeros, tienen hasta el jueves para elaborar este documento. Y bueno, eso en términos generales serían como que las condiciones para que pueda desarrollar esa primera actividad evaluativa del módulo. De todas maneras, el lunes, antes de iniciar la clase, voy a sacar el martes, antes de iniciar la clase, voy a sacar un espacio para que socialicemos dudas, inquietudes que tengan con respecto a esta grabación, algo que no le haya quedado claro y que le gustaría que le explicara de una manera diferente o con el mismo ensayo. Si tiene dudas o inquietudes, entonces las vamos a resolver el martes en un espacio que yo les voy a sacar. No siendo más, muchachos, muchísimas gracias por haber entrado a ver este video. Espero que sea de gran utilidad y si Dios lo permite, nos vemos el martes. Les deseo un excelente fin de semana a todos.